Hola chicos, espero que estén bien y también sus familiares. Es mi gran deseo por la situación en la que estamos pasando. Bueno, vamos ahora a ver el tema del estado de cambios en la situación financiera. Este estado de cambios en la situación financiera tiene diferentes presentaciones. Primero quiero decirles que la norma de información financiera que lo regula es la NIF B12. Y este estado de cambios en la situación financiera, pues también lo conocemos como el estado de flujos de efectivo. Y el concepto es el siguiente. Es un estado financiero básico que muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad en el periodo, las cuales son clasificadas a actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Esas son las operaciones que integran a nuestro estado de cambios en la situación financiera o estado de flujos de efectivo. También permite conocer el efectivo que han tenido las actividades y operaciones de la entidad. Este efectivo y así poder evaluar la capacidad que tiene para cumplir con sus obligaciones. Ahora vamos a ver los objetivos. Son los siguientes. Ubicar en qué área o actividad de la empresa se está gastando el efectivo del que dispone la empresa. Por eso es lo más importante de este estado de cambios en la situación financiera o de flujos de efectivo. En este estado podemos mostrar qué y en qué se está gastando el efectivo del cual pues dispone el Departamento de Tesorería o en su caso pues la Caja General. Siguiente objetivo, mostrar la relación existente entre la utilidad neta y los saldos mostrados en los cambios de efectivo. Así es. Al final llegamos a una utilidad neta de los cuales, pues, mes con mes, terminando las operaciones contables, es la utilidad neta la que tiene sus cambios. Y esto va enfocado hacia esos cambios de efectivo. Siguiente objetivo, analizar de forma histórica los flujos de efectivo para así poder prever aquellos que probablemente se presenten a futuro. Eso es, podemos prevenir cuánto efectivo es el que necesita la empresa para realizar sus actividades financieras. Y entonces, pues lo podemos prever hacia el futuro para poder tomar algunas decisiones. Y el último objetivo
dice, identificar los cambios en la mezcla de activos productivos. Muy bien. Así es. Identificamos rápidamente esos cambios que se realizan durante el desarrollo y la aplicación del efectivo. Y aquí, ¿en dónde lo estamos considerando? En los activos productivos. Muy bien, pasamos ahora a los aspectos generales. El usuario general de las entidades financieras está interesado en conocer cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y los equivalentes al efectivo. Así es como entendemos que todas las entidades financieras pues son las primeras y las principales en el que están interesadas en conocer cómo la entidad va generando y utilizando el efectivo. Puede ser que tenga al final de cada mes, cuando se realizan los estados financieros y se entregan a los socios, poderles mencionar que hay un excedente importante de efectivo en la caja o en los bancos y que se piense en qué se puede invertir ese dinero que tenemos o que se tiene en el banco. ¿Por qué? Pues porque en el banco realmente son los intereses demasiados bajos. Entonces, los socios deben de tomar una decisión de a dónde pueden aplicar ese excedente de efectivo. Y hay muchas maneras de poder invertir ese efectivo. No sé, puede ser en una inversión en valores, en la casa de bolsas, puede ser la compra de activos que pudieran estar ya obsoletos los que se tienen en la empresa, y entonces, en el caso también de la maquinaria, poderla cambiar, y entonces ya se piensa en poder invertir, considerar una inversión. Seguimos. Independientemente de la naturaleza de sus actividades, básicamente, las entidades necesitan efectivo para realizar sus operaciones, como pagar sus obligaciones y, en caso de entidades lucrativas, pagar rendimientos a sus propietarios. Así es. ¿Cuáles serían esos rendimientos a sus propietarios? Pagarles dividendos. En caso de las entidades lucrativas, pues efectivamente ellas son las que más efectivo tienen. Pues independientemente del giro de la empresa que pueda tener en ese momento o en la situación fiscal, la cual pues ahí se registra el giro o se da a conocer a las autoridades hacendarias el giro de la empresa, y dependiendo del giro de la empresa, pues entonces es el resultado en cuanto a las inversiones, el pago a las deudas, etcétera. Y es por eso que deben de tener el efectivo presente para poder tomar las decisiones pertinentes, los socios. Seguimos con
elementos necesarios. Esto lo tengo más abajo. Permítanme, ahorita se los voy a mostrar. Lo voy a subir un poco para que ustedes lo puedan observar. Y entonces, pues aquí tengo, en este caso, los elementos, aquí lo tenemos, necesarios para desarrollar el estado de flujos de efectivo o el estado de cambios en la situación financiera. ¿Qué es lo que necesitamos? Balance balances general del año anterior y del año presente, en el que vamos a realizar nuestro estado de cambios en la situación financiera, o el estado de situación financiera, los estados de situación financiera del año anterior con el año presente. Así es que en este caso, por eso nos está mencionando de los últimos 2 años. El estado de resultados del año inmediato anterior. Ese es otro elemento que se necesitan. Y en su caso, las notas en los estados financieros. Para poder ahí tomar en cuenta lo que ya está anotado del año pasado, en qué consisten esas notas de los estados financieros y poder realizar las del año presente en la situación de el considerar algo importante o el querer presentar análisis de cada una de las cuentas que integran nuestro estado de situación financiera. Y también con lo que resultó a la hora que elaboramos el estado de cambios en la situación financiera, hacemos nuestras notas de los estados financieros referente al mismo y también se dan a conocer. Bueno, ahora vamos a hablar de formulación del estado. ¿Sí? A ver, déjenme enfocarlo un poquito, porque creo que ahora quedó un poquito más alto. Bueno, ahí lo tenemos. Formulación del estado. ¿A qué se refiere? Para elaborar el estado de flujos de efectivo es necesario, como se ha dicho, disponer de un estado de situación financiera comparativo y de información complementaria que revele ciertos hechos y cifras necesarias para determinar los orígenes y las aplicaciones correctas. Exactamente, en este estado de cambios de la situación financiera, tenemos que identificar los orígenes de recursos y las aplicaciones de recursos. Eso es lo que tenemos que hacer. Voy a comentar que anteriormente en los elementos, pues dice 2 estados de situación financiera del año anterior y el año presente. Pero eso nos lo tienen que entregar o lo tenemos que preparar en una sola página, por decirlo, o en un solo formulario, donde ahí vamos a anotar los 2 estados financieros. No es que nos los den por separado o lo tengamos que
solicitar por separado. No, es los dos en un solo oficio. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que es ya a seguir la formulación del estado. Generalmente la información adicional necesaria puede resumirse en 1. La utilidad del año o periodo. 2. Los movimientos efectuados en el capital contable. 3. La depreciación amortizada y agotamiento generado en el año o periodo. 4. Los movimientos o transacciones realizadas en los pasivos no circulantes. Eso es lo que tenemos que considerar a la hora de que vayamos a realizar nuestro estado de cambios. Bueno, ahora vamos a conocer por qué se le conoce al origen de recursos. ¿Cómo se le conoce al origen de recursos? Los recursos provienen por 1. Aumentos del capital. Ese es un recurso. ¿Y esos aumentos del capital por qué se dan? Inciso A, por utilidad. Acuérdense, ya vimos el estado de cambios en el capital contable y ahí ya podemos ahora entender por qué es un aumento del capital, se los mencioné en el tema anterior. Y aquí tenemos como inciso A, por la utilidad. B, por aumentos de capital social. Así es. Esos serían nuestros orígenes de recursos. Luego, número 2, aumentos de pasivo no circulante. Número 3, disminución de activos no circulante. Y número 4, disminución de capital de trabajo. Esos son ejemplos de algunos orígenes de recursos. Ahora vamos a ver la aplicación de los recursos. ¿Cuál sería esa aplicación de recursos? Pues en este caso son 1, disminución del capital contable. Eso es cuando ya los aplicamos. Si los aplicamos es porque tenemos una necesidad de disminuir el capital contable. ¿Por qué? ¿Quién nos lo informa? Pues los socios. ¿Y por qué se dan? Inciso A, por pérdida o salida de recursos. Esa es la disminución del capital contable. Salida de recursos, ya vimos que vienen siendo los dividendos cuando los socios los solicitan y algunas otras circunstancias. El inciso B, por utilidades repartidas y retiros de capital. Igual, esta operación solamente la realizan los socios. Son los únicos que nos dan que nos solicitan el que tengamos que hacer y aplicar esa operación.
Y aquí seguimos con el número 3, donde consiste en, número 2, aumentos de activos no circulantes. Aumentos de activos no circulantes. ¿Cuáles son esos activos no circulantes? Pues la compra de maquinaria, la compra de equipo de cómputo, automóviles. El número 3, aumento en el capital de trabajo. En eso consisten los orígenes, las aplicaciones, de recursos. Bueno, seguimos. La estructura financiera de la empresa se ve afectada por los cambios que sufren los siguientes grupos. Inciso A, capital del trabajo. B, activos no circulantes. C, pasivos a largo plazo. D, capital contable. Así es. ¿Sí? En el momento en que se realizan estas cuatro situaciones, es cuando se ve afectada la empresa por los cambios que se van sufriendo durante el año, el ejercicio por mes, o simplemente las operaciones que se van realizando día con día. Se nos puede presentar ese tipo de operaciones que viene siendo en cuanto a la estructura financiera de la empresa y que afecta por los cambios que sufren. Seguimos. Ahora vamos a ver los procedimientos para la elaboración del estado de flujos de efectivo. Tenemos las actividades de operación. La entidad debe determinar y presentar los flujos de efectivo de las actividades de operación, usando uno de los dos métodos siguientes. En cuanto a la elaboración del estado de cambios en la situación financiera, debemos de tomar bien en cuenta que existen diferentes métodos. Y cada método lo tenemos que conocer para saber, pues, cuáles serían las decisiones o que se tomarían o cuál de los métodos es el recomendable para dar a conocer en qué se utiliza el efectivo que genera la empresa o a dónde se podría aplicar. Entonces tenemos, en este caso, actividades de operación. La entidad debe determinar y presentar los flujos de efectivo de las actividades de operación usando uno de los métodos siguientes. Inciso A, método directo, según el cual deben presentarse por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Y el método indirecto es el cual
es preferentemente, y en este se presenta en primer lugar la utilidad o la pérdida antes de impuestos a la utilidad, o en su caso el cambio neto en el patrimonio contable. Dicho importe se ajusta por los efectos de operaciones de periodos anteriores cobradas o pagadas en el periodo actual y por operaciones del periodo actual de cobro o pago diferido hacia el futuro. Asimismo, se ajusta por operaciones y que están asociadas con las actividades de inversión o financiamiento. ¿Sí? Así es, este método indirecto, pues lo utilizan aquellas empresas que les interesa más ver el comportamiento de sus utilidades o sus pérdidas, para poder saber qué es lo que van a tener que hacer. O también, como aquí no lo dice o no los indica, en el patrimonio, cambio en el neto en el patrimonio contable. En todo lo que se refiere a las cuentas que integran el capital contable. Y entonces esas operaciones pues se deben de considerar. ¿Para qué? Para las operaciones o las cuentas cobradas o pagadas en el periodo actual, o también podemos pensar en el momento en que las operaciones de cobro o pago diferido hacia el futuro. Diferido, pues cuando tenemos la oportunidad, en el caso de nosotros, si fuéramos los socios de la empresa, pues tenemos oportunidad de ir difiriendo las deudas a 3, 6, 1 año, 2 años, 3 años de plazo. Bueno, ahora vamos a ver más ampliamente el método directo. En este método, la determinación de flujos de efectivo de actividades de operación debe hacerse con cualquiera de los procedimientos siguientes. Inciso A, utilizando directamente los registros contables de la entidad respecto de las partidas que se afectaron por entradas o salidas de efectivo. Así es, hay que tomar en cuenta aquellas operaciones registradas en donde se afectaron, ya sea por una entrada o por una salida de efectivo. ¿A dónde me estoy refiriendo con una entrada o una salida de efectivo? Pues cuando le cobro a mis clientes es una entrada. Y cuando le pago a mis proveedores, acreedores, seguros, abogados y gastos en general, vienen siendo salidas de efectivo. Inciso 2, modificando cada uno de los rubros del estado de resultados o del resultado de actividades por, número 1, los cambios habidos durante el periodo en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar y en los inventarios derivados de las actividades de operación. Así es, cuando se modifica y
En este caso, que tenemos bien en cuenta el que debemos de llevar el control de todas aquellas cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, para que sepamos directamente a qué se refieren y qué es lo que estamos pagando y qué es lo que estamos cobrando. Y en él también los movimientos de los inventarios, pues para saber si realmente tenemos una existencia considerable para poder llevar a cabo el cumplimiento total de la producción, para poder surtir todos aquellos pedidos de nuestros clientes. El inciso 2. Otras partidas sin reflejo en el efectivo y equivalentes de efectivo, pues ¿cuáles pueden ser? Para otras partidas sin reflejo en efectivo y equivalentes a efectivo. ¿Cuáles son las que sin reflejo en efectivo? Pues aquellas operaciones que nos pagan con cheque y las que nosotros pagamos con cheque. Ahí no se ve reflejado el efectivo, pero sí están equivalentes al efectivo, porque a la hora del cobro de esos cheques, cuando nos lo entregan en la cobranza, se depositan en bancos y por lo tanto podemos tener el efectivo equivalente. Número 3, a disposición de cualquier situación que queramos realizar. ¿Sí? Después, la operación 3, otras partidas que se eliminan por considerarse flujos de efectivo, de inversión o de financiamiento. Muy bien. Y seguimos. En este caso, nuevamente voy a subir mi papel de trabajo porque no se alcanza a visualizar a lo que se refiere. Y como yo quiero acerqué demasiado para la cámara para que pudieran ver perfectamente las letras, pues esto es lo que tengo que estar haciendo, porque no quiero mover la cámara, que veo que está en una muy buena distancia. Seguimos. En la aplicación del método directo deben presentarse por separado y como mínimo las actividades de operaciones siguientes. El inciso A, cobros en efectivo a clientes. Inciso B, pagos en efectivo a proveedores. Y bienes y servicios, que es lo que les comentaba. Pago a proveedores, acreedores, seguros, compañías aseguradoras, a los abogados, y a esto se refiere. Pago de efectivo a proveedores de bienes y servicios. C, pagos en efectivo a los empleados. Muy bien. Y los pagos o cobros en efectivo por impuestos a la utilidad. Pago de impuestos, en este caso, o algunos cobros de algún impuesto que tengamos a nuestro favor. Con esto termino la primera parte y enseguida vamos a iniciar con la segunda parte, ¿sí? Bueno, no me despido, solamente denme un tiempecito, muy rápido vamos a iniciar la segunda parte. Gracias por su atención.